Bienvenidas a todas y a todos a una nueva cápsula de Experto Junji, una nueva cápsula que además estamos grabando en este periodo de vacaciones de muchos jardines infantiles, también colegios, así que por supuesto les enviamos un saludo a todos nuestros equipos educativos y también a las familias que esperamos que dentro del contexto de pandemia puedan aprovechar este ratito libre y de descanso. Y hablando de eso, y también, por supuesto, prestando la atención a este contexto de pandemia y de estar en casa, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir los accidentes en el hogar y para conversar sobre ello tengo al otro lado de la pantalla a Damaris Valenzuela Pedraza, quien es nutricionista y además es asesora técnica de la región de Valparaíso. Damaris, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy agradecida de esta invitación, así que contenta y expectante de lo que salga de hoy día. Sí, Damaris, como lo decíamos en un comienzo, estamos en un contexto de pandemia y además se nos suma que las niñas y los niños, muchos de ellos están en su periodo de descanso, de vacaciones. Muchas de nuestras educadoras y técnicas también que tienen niñas y niños son madres, algunas son tías, otras son abuelas. Entonces, en ese sentido, preguntarte por qué es tan importante que hablemos de la seguridad en el hogar, sobre todo en este contexto actual. En este contexto actual, perfecto, sí. Mira, la prevención de riesgo en el hogar es un tema que siempre debiese ser de gran importancia, pero este contexto sanitario que nos llega en esta pandemia que nos encontramos aún, y eso es súper importante decirlo, nos invita y nos ha invitado a todos y nos ha obligado un poco a mantenernos en casa como una medida de prevención de los contagios y como una medida de autocuidado. Y salir cuando sea estrictamente necesario. Y encima se nos suma esta época invernal en donde hay un descanso para los niños y las niñas y nos invita a quedarnos un tiempo más en el hogar. Todo esto hace súper importante que la prevención de riesgo, desde el punto de vista de todos los integrantes de la familia, lo tengamos como un pilar fundamental para poder también contribuir al bienestar integral de nuestros niños, de nuestras niñas y también de todo el núcleo familiar. Damaris, es muy importante lo que dices tú antes de pasar a la siguiente pregunta. Subrayar la importancia de hablar de los cuidados que hay que tener en el hogar, ¿cierto? Porque de repente uno a lo mejor dice, ya, sí tengo claro lo que hay que hacer, pero yo creo que sobre todo en este tiempo hay que subrayar la importancia de hablar de seguridad en el hogar. Mira, es súper importante y es bueno relevarlo, sobre todo en esta época que pasamos mucho tiempo juntos como familia en el hogar. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la palabra accidente como una injuria no intencional, por supuesto, pero que podría haber sido prevenida, ¿ya? Y para hablar de prevención de accidentes en relación a nuestros niños y nuestras niñas, no solamente tenemos que irnos ahí a un extremo que son las prohibiciones y las restricciones, sino que es súper importante que nosotros como familia preparemos y ofrezcamos un ambiente que sea adecuado para su circulación, para la circulación de los niños, para su exploración y que ellos también puedan formar parte de este desarrollo en el hogar. Y ahí es súper importante, es muy central que nosotros como adultos responsables identifiquemos cuáles son los riesgos o las condiciones inseguras y podamos atajarlas o ponerle fin oportunamente. Sí, qué importante eso, Damaris. Y especialmente y específicamente en esta época de invierno, que ha sido una época igual rara, Damaris, porque por ejemplo acá en la región metropolitana, por ejemplo ayer, bueno, y hoy día también 23 grados, que parece que fuera primavera, bueno, eso es parte del cambio climático también, hay que ponerle mucha importancia a eso. Pero en otras regiones del país hay unas temperaturas, uno ve las imágenes pasar, un frío envidiable, sobre todo en esta época. ¿Cuáles son los principales riesgos en todo caso del invierno? Sobre todo, Damaris, ahora que está el coronavirus, las enfermedades respiratorias, me imagino. ¿Cuáles son los riesgos específicos de esta época? Bueno, es importante, como dices tú, tenemos meses de invierno que son muy helados, como junio, julio, pero también el invierno llega hasta septiembre y tenemos más permanencia en el hogar. Y ya no están solamente los riesgos asociados a las lluvias o a las inundaciones, como antiguamente se daba. Nosotros acá en la región estamos con una tremenda sequía, por lo tanto nuestros riesgos se están dando más hacia otras partes y hay una serie de riesgos adicionales en nuestro propio contexto, en nuestros propios hogares, que se generan muchas veces por descuido.
Ahí la H nos da siempre un mensaje muy interesante y nos dice que los riesgos debemos manejarlos nosotros a tiempo, si no ellos nos van a manejar a nosotros y en el peor momento. Y aquí tenemos muchas medidas que podemos conversar, podemos ir comentando en relación a la aplicación con nuestros niños y nuestras niñas. A ver, atenta. Aquí tengo muchos tips. Me encanta. Pensando que estamos en invierno, partimos por la calefacción, que nosotros pensamos en invierno, inmediatamente pensamos en bajas temperaturas, y es así. Te comento que acá en la quinta región hay sectores, San Felipe, también Olmué, que nosotros vemos, por ejemplo, que están bordeando bajo los 0 grados, en temperaturas muy bajas, donde es súper importante calefaccionarnos. Ahora, hay muchos riesgos también que están asociados a estos sistemas de calefacción. Uno de estos son, por ejemplo, las intoxicaciones que existen por combustiones incompletas de estos aparatos o por la ingestión de algún tipo de combustible. Y hay medidas para poder aplicar en los hogares súper sencillas. Primero que todo, y lo más lógico, dejar los calefactores, las estufas, la salamandra, fuera del alcance de los niños. Los niños no tienen que tener acceso a estos sistemas, ni aunque estén fríos, porque se acostumbran a manipularlo y cuando ya están calientes se genera un accidente. En la casa, pensando siempre en los niños, tenemos que generar un espacio, un área de juegos que esté alejado de estos aparatos de calefacción y si es que el aparato de calefacción es móvil, siempre tenerlo en algunos rincones y jamás en los pasillos. En el caso de que existan, por ejemplo, estufas a parafina, varias cosas acá. Las estufas a parafina no se deben llenar completamente, no se deben encender al interior de los hogares porque generan gases tóxicos y, por supuesto, nos pueden generar algún tipo de accidente e intoxicaciones que son tremendamente graves. Dejar siempre los fósforos o la parafina fuera del alcance de los niños, no secar objetos, que eso es una práctica súper habitual en las casas, secar objetos sobre la estufa, sobre la salamandra, exacto, la ropa. Poder secar esta polerita en la estufa o en el calefactor, cuando incluso en el mismo calefactor, por ejemplo, yo compré una estufa este año, ahí te dicen no acercar ropa ni otros elementos. Te lo dicen además. Oye, y una práctica que nosotros hemos visto viene hacia el lado de la ruralidad, pero yo también me acuerdo haberlo visto en mi infancia, poner sobre las estufas o la salamandra algunos tiestos, unos pocillos con líquido y cascaritas de naranja, coquitos de eucalipto, por ejemplo. Sí, para el aroma, supuestamente. Exacto, son un aromatizante natural, pero también al tener aroma llama mucho la atención de los niños y las niñas y se pueden acercar, lo pueden tomar y ahí se genera otro tipo de accidente. En el caso de que tengamos algún tipo de calefacción eléctrica, cuidado de no sobrecargarlo, siempre tiene que ir a enchufe directo y no utilizar alargadores o triples, porque esto se puede sobrecalentar y otro accidente tenemos. Importante ir haciéndonos el hábito, que es poco habitual, valga la redundancia, de ir viendo el estado de todos los artefactos que utilizan combustible. Calefón, estufas, calefactores, calientacamas, cocinas, porque no nos enteramos que están en mal estado hasta que ocurre o una salida de gas o una sobrecarga eléctrica. Por lo tanto, ahí es importante ir amigándonos con esa cultura. Y no menor es siempre poner barreras entre el niño y el sistema de calefacción que estoy utilizando, ya sea una salamandra, una estufa. Tengo que poner una barrera que se aleje. ¿Y cuál es la distancia apropiada? Podría ser más largo que el tamaño del brazo del niño para que no tenga acceso a ese fuego directo. Claro. Y más que todo esto, yo creo que son tips importantes, pero es bueno educar al niño, conversarle, informarle cuáles son los riesgos y que ellos también nos vayan diciendo cuáles son sus ideas, cómo podemos prevenir. De pronto nos dan soluciones que nos van a dejar súper sorprendidos. Sí, Damaris, eso es muy importante y te lo iba a comentar porque, por ejemplo, a mí cuando llega esta época me da mucho miedo, uno de repente en las noticias ve noticias súper tristes de casas que resultan completamente siniestradas a raíz de, por ejemplo, que se dejó una salamandra encendida o no se apagó bien una estufa o hubo un corte eléctrico con una de las estufas. Creo importante también ahí quizás subrayar, Damaris, la importancia de la familia al momento de estar atenta, de la seguridad de la niña y el niño, porque uno de repente ha leído, ha visto casos de que están muy metidos a lo mejor en el celular o están en la cocina preparando la comida y el niño está solo cerca del lugar de calefacción y ahí es donde se ocurren los accidentes
Y quizás remarcar eso, ¿no, Damaris? La importancia de que la familia esté atenta a lo que está haciendo la niña y el niño, y como dices tú, generar esos recuerdos que nos estabas comentando. Porque el niño en sí va a querer acercarse. Exacto. Y lo que decías tú, quizás hablar con él, explicarle, esto te va a quemar, no te acerques, pero ahí la familia es fundamental. Sí, mira, yo quiero recalcar un poquito ahí, es importante hacernos cargo como familia de conocer primero nosotros mismos nuestras condiciones inseguras, conversar, sentarnos en la mesa. Tenemos este sistema de calefacción, ¿cómo lo vamos a tratar? Hay niños, niñas, también hay adultos mayores, hay adultos, entonces tenemos que ir viendo cómo este espacio es más amigable para todos, porque todos circulamos y nos desarrollamos en él. Y lo importante es hablar, es conversar, es anteponernos para ir generando esta cultura del autocuidado, pero también de la prevención, de cómo voy a hacerlo con las condiciones que existan, o si surgen otras situaciones, cómo lo vamos a hacer, y ponernos en todos los casos, eso va a facilitar bastante las cosas en cualquier situación. Así es. Bueno, a las personas que se estén conectando en este momento, enviarles, por supuesto, nuestros saludos, las distintas regiones del país, muchas de nuestros equipos educativos, familias también están en estos momentos haciendo uso de su descanso invernal, esperamos que lo estén pasando muy bien. Contarles que estamos hablando de la prevención de accidentes en el hogar, sobre todo en esta época de invierno y más aún en que muchas estamos en casa a raíz de la pandemia, y para hablar de ello estamos con Damaris Valenzuela, quien es nutricionista y además asesora técnica de Junji en Valparaíso. Querida Damaris, para ir finalizando, si pudiésemos entregar otro tipo de recomendaciones a la familia, hacer como una suerte de resumen de en qué tienen que estar en claro, qué tienen que observar, sobre todo en este momento. Mira, aquí quiero comentarte un par de cosas. Es súper importante ir previniendo también respecto de las quemaduras, que es un tema tremendamente trascendental. Las quemaduras en realidad son muy frecuentes en Chile, mucho más de lo que quisiéramos, y 2 de cada 3 quemaduras que se generan en la casa son precisamente con niños que son menores de 5 años. Ahora, respecto de las quemaduras, lo importante es, primero, cuidado con el guatero, ahí solamente cuando sea estrictamente necesario. El guatero jamás va directo a la piel, solamente tiene que temperar un espacio, eso es lo que se busca, viendo si el guatero está en buen estado o mal estado. Quizás también preferirlos de semilla, ¿o no? Preferirlos de semilla es una muy buena alternativa, pero si utilizamos un guatero que sea de plástico o de goma en el hogar, ver siempre que esté en buen estado el cuello, la goma o el plástico, y ojalá ir renovándolo en cada temporada. Así es. Importante preferir los individuales antes de los manteles, porque los niños tiran de ellos. Y aquí yo creo que es un tema que en cada casa puede haber habido una situación. Cuidado con los hervidores eléctricos. Esto ojalá que no salgan de la cocina. Si los tenemos ubicados en la cocina, que sea fuera del alcance de los niños, y ojalá que los cables nunca queden a su alcance, porque eso de un puro tirón se vierte todo el agua. Sí. Ahora, yo creo que en recomendaciones finales, yo creo que es súper importante que nosotros, como lo acabamos de comentar, llevemos este tema a la casa. Antepongámonos qué vamos a hacer en caso de accidente. Hagamos un plan, tengamos un plan previamente. ¿Dónde están los servicios de urgencia más cercanos? ¿Dónde vamos a recurrir? ¿Cuál va a ser la estrategia para poder acceder a estos servicios de urgencia? ¿Voy a ir en mi auto particular? ¿Utilizaré locomoción colectiva? Etcétera. ¿Vendrá un familiar por mí? Tener los teléfonos de emergencia y tenerlos a mano, porque justo en ese momento nunca encontramos nada. En el refrigerador siempre es una buena opción dejarlos ahí. A la vista. En el celular, exactamente. Los teléfonos de emergencia siempre tienen que estar a mano. Y por otro lado, y algo que siempre está recurrentemente en nuestra institución conversándose, brindemos oportunidades también desafiantes a nuestros niños y niñas de explorar, de experimentar. Invitémoslos a cocinar. En la cocina pasan muchas cosas interesantes, además solamente de preparar alimentos. Socializamos, ellos pueden manipular artefactos, utensilios, alimentos, pueden poner la mesa, pueden porcionar. Prohibir solamente y delimitar espacios no es necesariamente la clave para poder prevenir accidentes, sino que lo trascendental son adultos dialogantes, conversadores, atentos, receptivos a escuchar y avanzando siempre en esta cultura del autocuidado y de la prevención para poder ir mejorando las situaciones que nosotros tenemos en nuestro hogar o las condiciones con las que ya contamos. Y ahí una recomendación muy importante,
ya que sabemos que los niños y niñas aprenden a través del juego, nosotros hagámonos partes de eso, propongámosle un juego, invitémosle y nos podemos poner en el caso de que tuviésemos una situación de riesgo y le invitamos a ellos también a sacar ideas, podemos recoger sus opiniones, sus soluciones y nos vamos a anteponer a una situación que pudiese ser riesgosa y ellos también van a saber salir del paso porque fuera de las situaciones que ya conocemos, fortuitamente pueden ir surgiendo otras y también nosotros le vamos a dar esa experiencia, esa libertad de ellos también ir generando soluciones a las situaciones que puedan generándose. Así es. Damaris, la educación es muy importante y sobre todo también es muy importante en estos casos de los que estábamos conversando y como dices tú, y como decimos en Junji también, el niño y la niña siempre tienen que ser protagonistas e incluso en estas situaciones de aprendizaje sobre prevención de riesgos. ¿Sabes de qué me acordé, Damaris? Tú tenías toda la razón porque ahora con el tema de las fases, que muchas regiones están pasando a fase 3 o fase 2, los aforos se extienden un poco, la familia ya se puede empezar a reunir. El tema de juntarse, por ejemplo, a tomar once, ¿cierto? El tema del hervidor, o de repente cuando llevan el hervidor a la mesa, ahí muchas veces se generan los accidentes, tú tienes toda la razón. De repente, ahí no es culpa del niño. Nunca va a ser culpa del niño o de la niña. No, mira, ahí es súper importante lo que tú dices. Son situaciones cotidianas las que nos pueden llevar de pronto en un descuido a generar un accidente. Mira, y aquí hay varias recomendaciones. No tomar té, sopitas calientes, café con un niño en brazo o con un niño demasiado cerca. Eso es súper frecuente, ese accidente. Nosotros lo hemos visto muchas veces. Mantener las tazas y los vasos que no estén a cabalidad totalmente llenos, porque solamente un movimiento puede hacer que se derramen totalmente. Al trasladar los líquidos calientes, fijarnos un poco antes de que los niños no estén circulando entre medio, porque puede producirse algún derrame y vaciar estos líquidos por sobre ellos. Y estas situaciones se van dando en la casa y van surgiendo otras. El punto es anticiparse, es ir viendo cómo previamente yo voy a evitar un riesgo y vamos a minorizar las situaciones. Recordemos que no, en ningún momento vamos a poder prevenirla en un 100%, pero mientras nosotros vayamos tomando medidas preventivas, esto va a ser mucho menor. Así es, como dices tú, en las situaciones cotidianas muchas veces está el riesgo, así que el llamado a todas las familias a estar atentos y a través de la educación, por supuesto, conversar con niñas y niños y explicarles también la prevención que hay que tener en el hogar. Ellos son maravillosos, uno cree que por la edad no van a entender, pero yo trabajando en Junji, yo creo que tú también, Damaris, te has dado cuenta que las niñas y los niños son maravillosos y yo creo que aprenden más que uno muchas veces. Vea, y es importante, súper importante que nosotros de pronto nos sorprendemos de cómo ellos escuchan acá, escuchan por allá y ellos también se van haciendo una opinión. Yo tengo un hijo pequeño y quedo a veces sorprendida de lo que me dice o los discursos que él me da y yo digo, pensé que estaba jugando, pero él sí captó toda la información. Sí. Sí, así que van a ser unos grandes partners y aliados al momento de hablar de seguridad en el hogar. Damaris, te agradezco el que hayas estado junto a nosotras el día de hoy. Agradecemos tus consejos y, por supuesto, también agradecemos a todas las personas que se conectaron desde las distintas regiones del país. Les recordamos que esta cápsula queda almacenada acá en nuestra página de Facebook, pero posteriormente también se sube a nuestra página de YouTube de Junji Chile Oficial. Les deseamos a todas y a todos que estén teniendo un buen descanso, que estén compartiendo en familia y por sobre todo que se sigan cuidando porque la pandemia sigue. Damaris, si quieres dar un saludo para finalizar. Sí, yo quiero agradecer esta instancia, qué bueno que estos temas se pongan sobre la mesa, es necesario cuidarnos, autocuidarnos y cuidarnos entre todos. Recuerda que la pandemia todavía está, hay que seguir cuidándose, cuidándonos entre todos también. Sí. Y, por supuesto, agradecida de esta instancia contigo. Muchas gracias, Vera. No, gracias a ti, Damaris, por habernos acompañado. Les mandamos un abrazo y, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos vemos. Chao.